Amén, gloria a Dios. Bueno, primeramente, gracias a nuestros pastores aquí, nuestro pastor Hugo, su bonita familia y también su familia, pues, de la iglesia, ¿no? Para el Ministerio Papá Corazón es un gran honor y privilegio poder estar aquí presentes un día más, mis amados hermanos, llevando enseñanzas para la familia, llevando a Dios a nuevos hogares. Hemos visto, mis amados hermanos, en este año la mano de Dios poderosamente moviéndose en las familias. Y esa es, mi amado hermano, nuestro motor. Ese es nuestra motivación para poder seguir compartiendo estas enseñanzas que están en la palabra de Dios para la familia. Bueno, y gracias a nuestro pastor Eduardo Berrones también que nos ha dado esa Amén. excelente apertura con dándole la bienvenida, pues primeramente dejando todo en las manos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, pues le invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1 versículo 10. Y es importante y nunca nos vamos a cansar de decir lo mismo, amados hermanos, como el ministerio Papá Corazón, todo el ministerio tenemos como base, amados hermanos, las sagradas escrituras. Jamás nos vamos a cansar de repetirle, amados hermanos, que es en la Biblia donde nosotros encontramos el consejo oportuno, el buen consejo. Porque, amados hermanos, todo lo bueno que está preparado para el hombre lo tiene Dios. Dios tiene la mejor intención para su familia, para el progreso de su hogar, de, de su trabajo, de su ministerio. Eso lo tiene el Señor para usted. Bueno, y en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice la palabra del Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y la gloria sea para el Señor. Amén. Bueno, cada día que nos levantamos, ¿verdad? A veces lo primero que hacemos es prender la televisión, ¿verdad? Algunos hermanos también aquí, lo primero que hacen, y la gloria sea al Señor por eso, es ponerse en oración al levantarse, al iniciar el día. Y es inevitable a veces prender la radio, prender la televisión y ponerse a escuchar las noticias del día a día. Incluso para las personas que amamos el periódico, ¿verdad? A veces compramos un periódico, entonces encontramos noticias, ¿sí o no? Y en las redes sociales ni se diga. Pues tenemos por así decirlo, una noticia, pues tenemos noticias y tristemente las noticias que nosotros vemos en la sociedad tratan sobre asesinatos, tratan sobre una sociedad en decadencia y nos damos cuenta de una cosa, que definitivamente esta sociedad está atravesando una carencia de valores espirituales y también morales. Está atravesando por así decirlo, una de las más grandes crisis culturales a nivel mundial, puesto que en las redes sociales no hay las mejores influencias para sus hijos o para nosotros mismos como padres. Precisamente lo que abunda en redes sociales, tristemente, son malas noticias y son influencias que van aumentándose de mal en peor en cuanto a su contenido. Y eso es cada día lo que a veces consume una familia. Y, y eso, mis amados hermanos, nos lleva a pensar una cosa, pues, que los valores se están perdiendo. Una vez conversaba con mi abuelito y me decía, la sociedad antes no era así como ahora. Antes la gente respetaba, ¿verdad? Antes era más reverente
la forma en que una persona saludaba, sociabilizaba con otras. Antes había más respeto. Hoy en día esta juventud ya ni siquiera saluda. Hoy en día esta juventud no respeta. Entonces, mis amados hermanos, los valores en una persona es algo sumamente importante. Es algo de pronto que a muchas familias se nos pasa desapercibido instruir a nuestros hijos, porque a veces caemos en el error de pensar que los valores es una responsabilidad de la escuela. A veces caemos en el error de pensar que los valores es una responsabilidad de las universidades, ¿ya? O de espacios públicos donde de pronto se imparte información. Pero déjeme decirle una cosa, amados hermanos, donde se enseñan los valores es en la familia, es en el hogar. La sociedad en la que vivimos hoy definitivamente es un reflejo exacto del modelo de familia que la compone. Es así, no hay que por qué maquillar las cosas. Hoy en día la sociedad está así de perdida porque hay familias que han perdido la dirección, han perdido el control, han cedido a caprichos y no han inculcado valores en su familia. A veces la dejadez, ¿verdad? La dejadez o la vagancia espiritual, la dejadez como padre, la falta de convicción, la falta de liderazgo en el hombre, la falta de compromiso, son algunas razones que han afectado el poder enseñar, el poder inculcar, han afectado los valores dentro del núcleo familiar. Por ende, a falta de ello en la familia y ser la familia, mis amados hermanos, esta es la institución más importante en nuestra sociedad y también para nuestro Padre Celestial. La sociedad está carente de valores bien infundados. Pero recuerden, estos son valores, pues, mis amados hermanos, los valores son las actitudes que nos forman como seres humanos en la sociedad. Si lo pensamos bien, las escuelas forman estudiantes, las universidades forman buenos profesionales, forman ingenieros, forman un médico, un abogado, un gerente comercial. Y bueno, ¿y a quién no le gusta decir que su hijo es un gran abogado? ¿O a quién no le gusta decir que su hijo es un gran gerente de una empresa? ¿O que es un médico? La semana pasada estaba conversando con una amiga en el taxi y esta amiga me decía, mis dos hijas, ahora la una es ingeniera y la otra es doctora en medicina. Y me siento orgullosa, me siento muy halagada, me decía ella. Y ella decía, todo les irá bien en la vida con esas profesiones. Bueno, y yo le decía, y tienen a Dios en su corazón también. Y ella me dice, ahí está el detalle, me decía esta amiga del taxi, que no tienen a Dios en su corazón. Entonces le dije, ese pequeño detalle, como usted le menciona, es un gran problema, porque el Señor, mis amados hermanos, es la raíz de toda bendición. Las universidades pueden formar un buen ingeniero, como le dije. Las universidades pueden formar un buen médico, pero quiero que abra su Biblia por un momento y vaya al libro de los Salmos, capítulo 127. Salmos 127. Y aquí de pronto uno puede ver quienes tienen la Biblia, la espada del Señor en su mano, ¿verdad? Su espada. A ver, entonces estamos en Salmos capítulo 127. Salmos 127 y doy lectura en el verso 1. Y dice así, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y déjenme decirle, amados hermanos,
que esto significa que una familia sin Dios puede tener muchas cosas materiales, pero le faltará un fundamento firme que solo Dios puede dar. Bueno, como le dije, las universidades pueden formar perfectos profesionales, pero es en la familia, amados hermanos, donde se forma el carácter de esa persona. Es donde se forma en sí la persona, con valores, con principios cristianos, para ser hijo, para poder tener ese gran título, mis amados hermanos, en lo alto y decir, soy hijo de Dios. Amén. Eso únicamente se hace en la familia. Podemos ver que nosotros en nuestras familias cristianas tenemos una gran ventaja que las familias que no conocen a Dios. Nosotros en cambio tenemos una gran ventaja, que acudimos al fundamento, a la fuente de verdad para nuestra casa. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5 verso 17, el apóstol Pablo diserta y habla a los corintios diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y doy gloria a Dios por eso, porque eso nos da a nosotros una ventaja, mis amados hermanos, que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Y esto nos da naturaleza espiritual, la cual nos da unos valores espirituales que otros no tienen. Tenemos una mayor sensibilidad, mis amados hermanos, a hacer lo que es correcto hacer, lo que es inamoviblemente correcto hacer. En Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 13, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero nuevamente, amados hermanos, recalcar algo que he dicho antes, que padres que me escuchan, si antes, mis amados hermanos, ustedes no practican, si su testimonio de vida, si su actitud, si su comportamiento en sus vidas no refleja estos valores, sus hijos nunca lo van a aprender. Es como si le dijéramos a nuestros hijos que tienda su cuarto cuando el de nosotros está extendida la cama y está hecho un relajo, ¿verdad? Si uno que no tiene coherencia, ¿verdad? Poner una carga en nuestros hijos que ni siquiera a nosotros nos gustaría llevar. Y es así, los hijos aprenderán exclusivamente con su ejemplo. Puede parecer algo minúsculo, pero su ejemplo, amado hermano, dice más que mil palabras o más que mil exhortaciones. Es el ejemplo vivo de ver a papá haciendo lo correcto. Papá está en el camino correcto, papá dice la verdad, papá actúa con diligencia, papá es pulcro, papá ora, papá alaba a Dios, papá actúa con integridad dentro de casa y fuera de casa. Yo quiero ser como papá, el ejemplo vivo, amados hermanos. Pero si usted, como padre, no practica los valores espirituales y morales en su vida y en la vida de en su familia, sus hijos crecerán sin esos valores espirituales. Como les dije, no podemos exigir a nuestros hijos lo que nosotros no practicamos. No podemos obligarle a hacer algo que nosotros no vivimos o no le hemos compartido. Es como decirle que nos digan toda la tabla de multiplicar sin haberle inculcado enseñanza de ello.
Hablemos, mis amados hermanos, de valores. Quiero decirle, pues, una serie de valores que sé que van a ser de mucha bendición para su familia y para usted que me está escuchando. Como familias temerosas de Dios, mis amados hermanos, nosotros debemos inculcar lo siguiente. Anótelo si es posible. Debemos inculcar el respeto. Créame que sí. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 17, repito, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17, el apóstol dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El respeto, amados hermanos, es una base importantísima en nuestros valores. El respeto a nosotros mismos y el respeto a todos los demás que nos rodean. Debemos en nuestras familias enseñar el respeto, ¿verdad? Hoy en día, antes, mis amados hermanos, mi abuelito me decía, antes los chicos, mis hijos pedían la bendición, incluso hasta mis nietos, ¿verdad? De la otra generación, pedían la bendición. Antes reverenciaban hasta cierto punto la despedida. Antes era más honroso, pero hoy simplemente pasan, entran, a veces se acuerdan de saludar, a veces no saludan. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Se preguntaba mi abuelo. Realmente no entiendo. Y él decía, la juventud está loca, está perdida. Y es que, amados hermanos, si en la familia no inculcamos ese valor importantísimo como lo es el respeto, cómo esperamos que esté la sociedad? Padre, madre, abuelito, abuelita que me escucha, a las autoridades, a los maestros, policías, enseñarles el respeto a todos por igual, desde cosas tan simples como contestar, sí señor, no señora, que pase un buen día, buenas noches. No es, mis amados hermanos, que sus hijos van a saber esto de aquí porque lo ven en televisión o se lo van a inculcar en la escuela. No, ellos lo van a saber con sus palabras sencillas, con su ejemplo, mis amados hermanos. Por eso es necesario decirle a nuestros hijos en un lenguaje muy sencillo, papito, salude, ¿sí o no? Despídase, pida la bendición, ¿sí o no? Eso es algo bonito. Entonces, a esto va de la mano el segundo valor. El segundo valor, anótelo por ahí, ser agradecido. Y gloria al Señor por eso. Y me gozo mucho y estoy muy agradecido, amados hermanos, por estar aquí con ustedes. Pero hay también que enseñarlo a nuestros hijos, ser agradecidos. Aún por un pan seco que se coma ese día debe ser agradecido. No, mis amados hermanos, no satisfacer los deseos de capricho que pueda tener su hijo. No, tiene que enseñarle a ser agradecido en circunstancias favorables, bendecidas o en circunstancias de prueba o de tribulación. Enseñarle a ser siempre agradecido. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 7, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero nótese que el apóstol Pablo dice con acción de gracias, mis amados hermanos. Ese es un valor muy importante que el Señor trae hoy como banquete especial a nuestras vidas, como un gran consejo, como una transmisión. Y es como si el Señor nos estuviera diciendo, estas palabras repíteselas a tus hijos, ponlas en tus puertas, en todo lugar, al acostarte, al levantarte. Es interesante cómo nos habla la palabra del Señor y nos inculca valores como el ser agradecidos, mis amados hermanos.
Debemos, mis amados hermanos, como padres también, ser gratos en nuestras vidas, ser agradecidos, ser ejemplos de gratitud. Padre y madre que me escuchen esta hora, para con las personas que nos rodean, con todos ser agradecidos, para con nuestros hijos, para con nuestro cónyuge y para con Dios en todo. Luego enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos de esa misma manera, con con los abuelitos, con los padres, con el vecino, con todos, mis amados hermanos. Esa palabra, ser agradecidos, esa palabra gracias o muchas gracias o como le decimos acá en la sierra, Dios le pague, ¿verdad? Hoy en día casi no se escucha, sino más que los niños o jóvenes digan, Dios le pague. Dios le pague, abuelita, Dios le pague, abuelito, Dios le pague, papito, Dios le pague, mamita. Casi no se escucha esa frase. Y es que a mí me ha tocado aprender que Dios le pague es un tipo de agradecimiento que se apega un poco más al sentimiento, a la educación y al respeto y a los buenos valores. Pero tristemente hoy en esta generación, usted sale a la esquina y probablemente sea lo último o quizá no vuelva a escuchar más aquella frase tan hermosa como lo es Dios le pague, que es algo mágico. Para mí es más que decir gracias. Es algo tan especial. Me acuerdo una vez, hace unos 10 años atrás, le regalé un pan a una criatura de la calle y esta me dijo, me vio a los ojos y me dijo, Dios le pague. Y me acuerdo que en ese mismo año repartimos con la iglesia juguetes a un vecindario prudente, mis amados hermanos, y los niños pues en su mayoría solo dijeron gracias, gracias, gracias y gracias, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, se está perdiendo ese tipo de valor, ser agradecido. Algo importante, mis amados hermanos, que es, escuchan sus hijos eh, o deberían escuchar, es la palabra gracias y Dios le pague de sus labios, ¿ya? De sus labios, mis amados hermanos. Ellos aprenden, como Ujú. les dije, más de nuestro ejemplo de nuestro ejemplo, mis amados hermanos, que de nuestras reprensiones. Más escuchan, más ellos aprenden de cómo papá es dentro de casa y fuera de casa. Papá y mamá, abuelito y abuelita, tío o tía que me esté escuchando, la responsabilidad es para todos. Y este es nuestro tercer valor, la responsabilidad. Anótelo por ahí, porque es importante. A veces a nuestros hijitos a nuestros hijos pequeños no queremos a veces que no queremos a veces que se ensucien las manos lavando platos, no queremos a veces que de pronto se molesten en tender su cama porque queremos que descansen y queremos que se enfoquen en los estudios, ¿sí o no? A veces no le permitimos hacer nada. Y ese es un gran problema. Porque, a ver, ¿qué es responsabilidad? Responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo, mis amados hermanos. Todo joven debe entender que en la vida las cosas que emprendan deben ser responsables desde el inicio, de principio a fin. Está bajo su responsabilidad el lograrlo o fracasarlo. Mi mamá me decía en estas 2 últimas semanas, hijo, a todas las charlas por Zoom tienes que estar a 15 minutos antes, media hora antes, ya sentado en la computadora, ya cambiado, ya bien peinado y con el tema preparado. Eso es parte de la responsabilidad. Y puede parecernos exagerado, ¿sí o no? Pero es verdad. Ser Ujú. responsable del inicio hasta el fin va a crear, mis amados hermanos, una muy buena reputación y una disciplina y va a hacer que este valor tan importante se haga un hábito, un buen hábito, un hábito del cielo, la responsabilidad. Escúcheme una cosa, es bueno poner a su hijo a hacer una actividad dentro de casa, como tender su cama,
arreglar su cuarto, lavar los platos de vez en cuando. Hágalo, porque eso va a crear responsabilidad y disciplina en la vida de ese joven, de esa joven o de ese niño, ¿verdad? Mi esposa desde pequeña le inculcaba a mi hija a lavar los platos. Decía, no, a ver, ella ya puede pararse y le enseñaba de acuerdo a la edad de ella, ¿sí o no? Hoy en día ella coge los platos de todos y va a la cocina y empieza a lavar los platos de todos, ¿verdad? Entonces todos los niños de esta casa, pues amados hermanos, son así. Y así espero, amados hermanos, algún día poder escuchar de ustedes que sus hijos son los que, los niños son los que cogen los platos y son los primeros en tenerlos limpios. Eso es bueno, ¿ya? El hijo o la hija que depende de todo de sus padres para que se lo hagan, no aprenderán a ser responsables en sus vidas. Pues, ¿qué pasa? Que los padres le hacen todo. ¿Qué valor o qué disciplina le va a enseñar a su hijo? Por eso es necesario, mis amados hermanos, enseñarle, inculcarle responsabilidad, no solaparles, ¿ya? No hacer los deberes por ellos, ¿ya? Sino enseñarles a que deben hacer los deberes con tiempo, que eso se llama responsabilidad y es algo muy bonito y hermoso. Porque en la vida, amados hermanos, si usted no se lo dice, pues nadie se lo va a decir. Y con el asunto de los deberes, mis amados hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la honradez, que va de la mano con la responsabilidad. Pues para esto quiero explicar un poco que la honradez, pues mis amados hermanos, es una obra de rectitud y justicia que la persona acciona. Y honestidad, respeto al derecho ajeno, la honradez, el no robar, ¿verdad? Cosas tan sencillas que debemos enseñar a nuestros hijos a no coger cosas ajenas, a no copiarse en los exámenes, ¿verdad? Cosas tan elementales que desde pequeños ellos ya deben de saber. Padres, mis amados hermanos, debemos enseñar que aunque la situación económica para algunos es fuerte, no es una excusa de robar y hacer lo que este mundo en estos momentos muchas veces hace. ¿Qué hace el mundo? Pues miente y de esa forma también a veces puede involucrarse en un robo que hace las personas a veces trabajan deshonestamente, ¿sí o no? A veces podemos abusar en los precios, si es que aquí hay algún comerciante, ¿verdad? O vender algo por genuino cuando sabemos que es falso, es chino, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, la honradez nos cuesta como padres, pero debemos de empezarlo a ejemplificar a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a sus hijos que también pueden ser jóvenes, porque estas disciplinas aplican para toda edad. Nunca es tarde, mis amados hermanos, para cambiar. Debemos enseñar desde lo más básico, mis amados hermanos, a ser honrados, a ser altamente honrados. Me acuerdo que una vez mi hija, iba con su abuelito, el abuelito le había ido a retirar de la escuela y ella iba de la escuela camino a la casa junto con su abuelito, iban de la mano. Y el abuelito dijo, ve, hay porque en Ambato, en el sector de Izamba, aquí nuestro pastor Huguito puede dar fe de aquello porque él es casi de acá vecino de Ambato. Hay bastantes cultivos, hay bastantes siembras, hay cosechas. Entonces, en una de esas veredas de la esquina había una cosecha de lechuga. Entonces el abuelito dijo, voy a coger esta lechuga sin que nadie me vea. ¿Y qué le parece? Que mi niña, ¿verdad? Dijo, abuelito, no, no lo hagas. Ya, me da vergüenza que lo hagas. Eso no es tuyo. Imagínese, a pesar que nadie estaba viendo que se iba a coger una lechuga que estaba sembrada, que estaba ya por cosechar, ella
dijo, eso no es tuyo. Y el abuelito, pues, se quedó impactado con la enseñanza que recibió mi hija en aquel entonces, que era más pequeña, tenía como 4 años de edad. Pero qué importante, mis amados hermanos, porque cuando usted le enseña la honestidad, cuando usted le enseña a ser honesto, ¿verdad? Le enseña a ser honrado, ¿sí o no? Honrado y honesto. ¿Qué va a pasar? Que su hijo va a actuar bien cuando estén fuera de sus ojos, cuando sus miradas ya no lo alcanzan, cuando no le llega la señal de llamado de internet y usted está preocupado, no sabe dónde está su hijo o su hija, no sabe qué está haciendo, mis amados hermanos. Si usted le inculcó estos dos valores importantísimos, sepa una cosa, que va a obrar bien, aún estando fuera de su mirada. Y esa es la garantía que nosotros tenemos en Dios, que cuando le inculcamos los valores a nuestros hijos, sabemos que van a obrar correctamente fuera de casa, cuando nuestros ojos no alcanzan a verlos. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3 versículo 27. ¿Puede anotarlo por ahí? Claro que sí, anótelo. Proverbios capítulo 3 versículo 27 y dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder de hacerlo. En Proverbios capítulo 12 verso 22, también la Biblia nos enseña y dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. ¿Qué le parece? Gloria a Dios por eso. La cualidad de decente, decoroso, recatado y pudoroso es parte de la honestidad. ¿Cómo visten nuestras hijas? ¿Cómo visten nuestros hijos, mis amados hermanos? Cuando usted se pone a ver el TikTok, usted va a ver una serie de gente de pronto por ahí que se viste indecorosamente, que se viste de pronto con un atuendo eh, seductor. Y eso hay que enseñarle a nuestros hijos, por más simple o básico que parezca. Ya, no le dé miedo a decirle a su hijo que aún en la forma en la que se viste muestra honradez. Claro que sí, pero recuerden que todo empieza con nuestro ejemplo. El sexto valor, mis amados hermanos, está en este puesto, pero no es el menos importante, para nada, sino al contrario, el valor del amor. Puede anotarlo por ahí. Ese es un valor, ese es el valor más importante, mis amados hermanos, de esta lista. El amor. A Jesús pidieron que se resumiera los mandamientos y él dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El enseñar a nuestros hijos el amor, ¿verdad? El amor incondicional, el amor sacrificial, el que nos enseñó nuestro Señor, ¿verdad? Crea en nuestros hijos una autoestima balanceada. Enseñar a nuestros hijos a amarse a sí mismos, mis amados hermanos, es tener una autoestima balanceada. Eso crea en ellos una seguridad. Recuerde bien esto de aquí. Debe enseñarle a su hijo a amarse a sí mismo tal como es. Ámese usted, padre que me está escuchando, ámese usted también, así tal como es, con esos ojos negros, con ese pelo negro, de pronto con esas pestañas un poco robustas, ¿ya? Ámese, quiérase mucho, no se compleje por quién es o por qué nació así, no, ámese tal cual, como Dios lo hizo. Eso es crear una autoestima balanceada. Una hija, amados hermanos, una hija sin autoestima, ¿verdad? Es una presa fácil de un hombre que la puede maltratar en un futuro, de una persona que se va a empoderar de ella, porque ve a alguien que no tiene amor propio, ¿verdad? Por eso es necesario enseñar a nuestros hijos que cuando se casen deben amar a sus esposas y tratarlas como vasijas frágiles.
que deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a abrazar a sus hijos cuando los tengan, obviamente, ¿no? Cuando ellos tengan esa bendición en casa. Un padre amoroso cría hijos amorosos. Y una vez un amigo me decía, hermano, me cuesta decirle a mi hijo que lo amo, me cuesta. No sé por qué, pero no le puedo decir fácilmente que lo amo. Pues, amado hermano, decídase, mis amados hermanos, y sea amoroso para que su hijo también pueda replicar ese amor a su futura generación. Debemos enseñar a nuestros hijos que para Dios todos somos iguales, claro que sí. Debemos enseñarles a nuestros hijos el no discriminar a los demás, ¿ya? Que por su color de piel, que por sus ojos, que por su forma de hablar. No, no discrimine a nadie, mis amados hermanos. Debemos enseñarle a que Dios no hace acepción de personas. Debemos enseñarle a nuestros hijos el honrar a sus padres. Debe inculcarle a su hijo, a ver, hijo, debes honrarme. Debe enseñarle eso y debe enseñarle qué es honrar, ¿sí o no? Como ya lo dijimos en antes, que es un valor de parte de Dios a nuestras vidas. Debemos enseñarle a nuestros hijos lo más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y recuerde usted que el ejemplo para sus hijos, usted es el ejemplo para sus hijos, para sus hijas y para su familia, mis amados hermanos, porque todo absolutamente todo, mis amados hermanos, comienza en la familia y comienza con usted. Bendiciones, mis amados hermanos, Pastor Huguito, bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo quisiera que abramos nuestros corazones ahí recordemos cuáles son los puntos importantes de los valores. ¿Qué le impactó más? ¿Qué aprendió esta noche? ¿Qué aprendió? A ver, ¿alguien puede abrir su canal y expresar con libertad qué le pareció este mensaje? Vamos a preguntar. A ver, Eriquita, ¿podrías decirnos qué entendiste de este mensaje? ¿Cómo puedo aplicar a mi vida? Eriquita, no está. Buenas noches, Pastor Huguito. Sí, estoy aquí, pero con el Hola. mate que no me deja. Ah, No, bueno, bueno, bueno. lo que yo aprendí es que se están perdiendo los valores y nosotros debemos fortalecer los valores en nuestro hogar, para nuestros Ujú. hijos, igual también que ellos aprendan con nuestro ejemplo. Excelente. Muy bien, Eriquita, qué linda. Bueno, veamos unos tres porque no quieren hablar. Mi hermana Isabelita, ¿podría opinar? Yomaira Villón, también. Buenas noches, Pastor Huguito. Esa mi hermana Isabelita, así con fe y alegría. Ya mi Rosito, ya mismo. Le toca. A ver, Isabelita, adelante. Sí, es como dice el pastor José Andrés, pues en esta actualidad, en este mundo que estamos, pues se está perdiendo, como dice, lo que es el respeto, el honrar como dice, honrar al padre y a la madre, que piensan que los jóvenes, no sé, quieren pasar de nosotros, de los padres. Entonces, como yo digo, no, uno como padre tendríamos que estar ahí, no darnos por vencidos y sujetarnos a las promesas de Dios, que Dios es fiel con nosotros, aunque tenemos hijos rebeldes, pero simplemente entregarles a Dios, no tenemos más que hacer. Amén. Y Muy ojalá bien. algún rato, pues, nuestros hijos entiendan, ¿no? Que nos entiendan.
claro. que es por el mismo amor que tenemos hacia ellos que nosotros seguimos ahí. Eso pues, Pastor Huguito. Amén. Muy bien. Rosito, adelante. Buenas Rosito. tardes, mi hermano. Bueno, yo solamente quiero decir que hay una gran responsabilidad en nosotros como padres en el hecho de inculcar los valores, los principios y pues realmente lo que dice el hermano es tan cierto, ¿no? Que valores y principios salen de casa. Lastimosamente ya en las escuelas hay mucho adoctrinamiento y estoy muy de acuerdo cuando el hermano dice ya las universidades también. O sea, allá lastimosamente hay mucho más adoctrinamiento todavía porque ahí les enseñan a que prácticamente son autosuficientes y se valen por sí solos. Entonces, cuán importante en realidad desde pequeño, ¿no? Es más, la Biblia dice en Proverbios 6:22, si no estoy mal, cuando nos dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará, ¿no? En el hecho de que como padres, pues desde temprano inculcarles la palabra, ¿no? Mm. Y pues, o sea, bueno, aprendí algo que también comparto en el hecho de que más que nuestras palabras es el ejemplo, ¿no? Entonces, jamás de como papá o mamá poder orar por nuestros hijos, ¿no? Estar en esa perseverancia cada día de que pues orar por nuestros hijos, orar porque ellos también vayan cada día pues hacia el Señor para que ellos también sean cada día inculcados en el temor de Dios. Lastimosamente la juventud hoy por hoy se pierde, se ven tantas cosas que en nuestros tiempos, digo, no, yo digo por mi lado que mi padre fue muy severo, muy duro, que uno decía es maldad, pero no, ahora que uno es mamá o es papá también, en el caso de los varones, digo, cuánta razón, o sea, creo que un correazo que papá, que mamá nos dieron no nos ha matado, sino al contrario, nos ha hecho realmente ir por un camino correcto, ¿no? Eso que, bueno, mi papá no es creyente, pero de todas maneras digo, o sea, el Señor de alguna forma ha hecho que mi papá a mí también desde pequeña me discipline y ahora agradezco, ¿no? Agradezco porque yo también soy mamá y tengo dos hijos en el hecho de que, chut, cuando se quieren pasar, es duro, ¿no? Pero es necesaria la disciplina, es Amén. necesario el amor y la firmeza. Mi papá me enseñó con una mano la miel, con otra la hiel, y ahora le entiendo lo que él me decía, ¿no? Pero ahora cuánto más con la palabra del Señor, porque él dice que el Padre que ama nos disciplina. Y eso es Amén. lo que... Ujú, sí, pues, gracias. Muy bien. Excelente. Buena apreciación, mi hermana Rosito. Josecito Peralta, el hombre de Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Pastor Huguito, buenas noches. Aquí con la Eh, alegría de oírle, mi amado. eh, Pastor Huguito, yo quisiera agradecer primeramente al pastor eh, por No se le escucha, Josecito. Josecito, póngase en un lugar donde podamos escucharle. enseñanza del día de hoy. Qué Eso. importante casa. No me- Ahí sí me Sí, escuchan. ahí sí. Gracias. ¿Aló? Sí. Ah, ya. Entonces sí, eso decía lo importante que es la disciplina, o sea, enseñarles la disciplina a los hijos en casa, porque no sé si ustedes habrán visto un video que hay ahí, un joven de aquí del Salinas, cómo le apuñala a otro joven de otro colegio. Digo, andan armados los jóvenes de, qué sé yo, unos 16 años, con un cuchillo le apuñala a otro joven y le mata. O sea, digo, ¿cómo? ¿Y los padres sabrán cómo es el hijo? ¿Cómo les habrán disciplinado para que tengan ese tipo de reacciones los jóvenes? Qué terrible. Le mata a un joven y a otro le deja herido.
hombre de 30 años llegó. Entonces, yo digo, es muy importante la disciplina y también, o sea, la palabra de Dios, aprender. Y yo por eso digo, agradezco al pastor, se me olvidó el nombre, Josecito Andrés, José José Andrés, Andrés, muy bien. tocayo todavía, así de yo me olvido. Eso, muchas gracias por la palabra, Muy bien, mi querido pastor. Eso, excelente, pastor. bien, bien. Bueno, seamos agradecidos. Digámosle, pastor, gracias. Dios le pague por la Gracias, palabra de esta noche. Ya ve, pastor ¿qué José nos Andrés, cuesta? muchas gracias. Sí, a mí me encantó esa virtud que debemos tener los hijos de Dios, ser agradecidos. Gracias, mi Eduardito. Se le ve más joven en televisión. Ahí está mi Víctor, Yo quiere también hacer una pregunta. quería aportar mi pastor Huguito. Amén, adelante. La verdad que estamos viviendo tiempos de una pérdida de valores a nivel de la sociedad, pero esto es una consecuencia directa por vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Eh, Creo que es extremadamente importante el buen ejemplo, porque nosotros a veces decimos, hablamos de la rebeldía de nuestros hijos, hablamos de la desobediencia, hablamos de cuántas cosas que por la que hay en la que han caído nuestros hijos, pero yo creo que tenemos que reflexionar, autoexaminarnos para ver realmente dónde es que nosotros como padres estamos fallando o hemos fallado. Porque créanme que el ejemplo habla más que las palabras, ¿sí? El ejemplo. Entonces, la palabra mismo dice que las malas conversaciones afectan las buenas costumbres, ¿crees, no es cierto? Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad instruir en el conocimiento de la palabra a los niños. Estoy completamente convencido de lo que hablaba nuestro pastor José Andrés acerca de la enseñanza que nosotros como padres, como creyentes, debemos dar a nuestros hijos. Amén. No esperar que sea la iglesia, no esperar que sea absolutamente nadie, sino nosotros. Y cuando nosotros entregamos realmente un tiempo de amor a nuestros hijos, cuando damos buen ejemplo, yo creo que estamos sembrando en una tierra fértil que van a dar muchos frutos. Eso nomás, gracias, Pastor José Andrés. Amén, gloria Bendiciones. a Dios. Víctor, ¿algo querías decir, Víctor? Mis amados hermanos, buenas noches y un gusto una vez más, mi hermano José Andrés, volverle a ver. Dios le continúe bendiciendo y que la sabiduría del Espíritu Santo le continúe bendiciendo, mi amado hermano y pastor. Bueno, yo diría, yo quisiera, dice que ahora no hay ese respeto, no hay ese amor. También está escrito, ¿no? Dice que en los últimos tiempos los padres se volverán, los hijos se volverán contra los padres. Y algo que uno se pone a pensar, el amor que hay de los hijos hacia los padres, a veces no se ve ni siquiera en la doctrina de uno que llevamos. Mejor se ve en el mundo, afuera. Los hijos llegan y le dicen, papi, te amo, abuelito, te amo, le dan un beso en la mejilla y uno queda admirado, son católicos, pero refleja más el amor y el respeto a veces afuera en el mundo que en nosotros mismos. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿será que estoy criando bien a mis hijos con amor? Porque el que se ha criado con, con padres, pues sabe que es el amor de padre, pero uno que no se ha criado con los padres,
se hace un esfuerzo por criar a los hijos y se va estudiando la Biblia y se va aprendiendo. Porque yo me acuerdo cuando era niño, cuando era muchacho, andaba en las pandillas. Yo decía, cuando yo tenga a mi hijo varón, le voy a enseñar a pelear como yo peleo, que aprenda a manejar cuchillo para que se defienda en el colegio. O sea, esos eran los pensamientos de uno que el diablo le metía, el Señor reprenda a ese demonio. Eso eran los pensamientos de uno de joven, porque no ha habido alguien que le diga, mira, esto está mal. Al contrario, si eres hombre, haz esto. Si quieres ser hombre, tienes que hacer esto. O sea, solo todo ha sido malo para uno, pero gracias a Dios soy bendecido. Tengo unos hijos que me aman, que me reciben con un abrazo, con un beso, me respetan. Yo creo que eso ya solo es el amor de Dios, nomás que hace esas cosas en mi hogar, porque no he hecho nada bueno para yo merecerme y no he tenido una educación de padre y madre para criarme. Entonces la maldad se está multiplicando, mi amado pastor José, y no se ve a veces en la misma congregaciones, en las mismas iglesias, hermanos de otras iglesias. Al contrario, se ve todo lo diferente y en cambio es algo sorprendente ver eso en una familia católica que yo me fui a trabajar, llega el hijo del colegio ya joven, grande, y lo más sorprendente es que el hijo le da el beso al papá en la boca. O sea, yo me quedé, o sea, ¿qué está pasando? Pero te amo mamá, te amo papá, te amo abuelito, y le da un beso en la boca. Digo, wow, eso ya no, como que, ¿cómo es ese amor, no? Eso nomás, mi amado pastor. Muchas gracias por permitirme hablar. Bueno, no sé, mi pastor, si algo más tiene que decir, adelante. Yo le tengo una pregunta al pastor José Andrés. Adelante, mi Isabelita, hable. Aprovechen Eh, ahora. sí, pero que, por ejemplo, yo tengo un joven de 22 años y yo digo, él al faltarme al respeto, ¿cómo tengo que actuar? O sea, en ese rato, o sea, ¿cómo actúo? ¿Cómo llego hacia él? Porque él tiene un carácter muy cambiante. Entonces, eso le quería preguntar al pastor, digo, ¿cómo poder que cambie ese carácter? Digo, porque ya como digo, ya faltó al respeto, o sea, y yo digo, y esa era la pregunta, ¿no? Digo, ¿qué hacer? Porque, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago, Señor? Digo, eh, Bendiciones, amada, amada hermana. Bueno, sí, realmente el ser pertenecientes pues a una comunidad evangélica cristiana, pues que a Dios sea la gloria por eso es una enorme bendición de entrada, conocer a Dios, ¿verdad? Tener la herramienta más poderosa dentro de nuestra casa, que es esto que está aquí, la la Biblia. palabra de Dios. Ahora, el ser cristiano, pues mis amados hermanos, de primera instancia, no ante estas cosas, ¿verdad? Ante crisis como estas, no quieren decir que vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero sí el ser cristiano, mis amados hermanos, nos brinda las herramientas necesarias para acudir a la fuente de gran verdad y acudir al que tiene la solución para nuestros conflictos. Bueno, ¿qué pasaría en esos casos, mis amados hermanos, mi amada hermana? No se puede cambiar, ¿sí o no? O obligar a la persona, ¿verdad? A cambiar. Ujú, Pero lo que sí podemos hacer en este caso con un joven, ¿sí o no? En este caso dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Y que la sí, blanda respuesta dice que apacienta los ánimos. Entonces, ¿qué pasa? Orar, mi amada hermana, orar. Y como lo dije, dar ejemplo y actuar con mucha sabiduría. Yo sé que Dios ha dotado a las madres aquí presentes con sabiduría celestial y mantener una actitud correcta, porque los jóvenes van a estar viendo el mínimo error que cometa papá o mamá, ¿verdad? Van a estar viendo lo más mínimo. Por eso nosotros como padres en estas situaciones así tenemos que tener una vida correcta y demostrar ese ejemplo a nuestros hijos.
A veces el testimonio habla más fuerte que las palabras, créanme que sí. Y va a haber cambios, mi amada hermana y amados hermanos. Bendiciones. Bueno, yo Gracias, quisiera pastor. aportarle también algo a mi hermana Isabelita. Los hijos ven la actitud de los padres, lo que acaba de decir el pastor. Pongamos, si usted le falta el respeto a su esposo, le grita, le minimiza, le deshonra delante de su hijo, entonces a lo mejor él está aprendiendo esa escuela de la falta de respeto. Entonces a lo mejor le está gritando. Pero lo sabio es que usted se siente frente a frente en la mesa, mirándole a los ojos, hablarle, enseñarle lo que es el respeto, sin acusarle, sin juzgarle, porque nosotros somos diestros para condenar, juzgar. A nosotros nos gusta lanzar la piedra y esconder la mano. Entonces, yo creo, mi hermana Isabelita, es conversar con él cara a cara, decir, hijo, si tú has visto muchos problemas, usted sabe qué pasa en la vida privada de los dos, de su esposa, de su esposo y usted. Algún momento le faltó el respeto a su esposo, entonces usted debe decir, es verdad, sabes que he aprendido de que debo honrar a mi esposo y honrarles también a ustedes, debo respetarle. Yo quiero pedirte perdón. Tal vez vistes un mal ejemplo y eso tú también quieres actuar de la misma manera conmigo, faltándome el respeto. Recuerda que yo soy tu madre y que me merezco respeto, así como yo te respeto. Yo te respeto como hijo. Yo te respeto con las palabras. Y si algún momento de mi boca salió palabras desagradables que dañó tu corazón, perdóname. Entonces hay que empezar por algo, mi hermano. Entonces, por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pobres de espíritu. Necesitamos aprender lecciones de humildad. Así es que mi hermana Isabelita, tranquila, hay solución. La palabra de Dios está lleno de consejo, pero dejemos de llevarnos por la ira, el enojo, por ser mandones, gritones, peleones, no nos lleva a ningún lado. Mire, yo tengo que enseñar a mis nietos, a mis nietas, el respeto, el decir gracias, gracias mamita, gracias abuelito. A veces uno dice, ya estoy viejo, ya es problema de los padres. No, los abuelitos somos llamados también para inculcar el amor, el respeto